buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Las Consultas de Sanchuela. Hoy toca un tema tan político como histórico, los 50 años de la muerte de Franco, 1975-2025. Tú sabes que ya en varios tutoriales me he dedicado a evocar al régimen franquista, a la monarquía parlamentaria, la transición y la aprobación de la Constitución de 1978. Hoy en este tutorial veremos la cuestión del aniversario de la muerte del dictador Franco, acaecida en 1975, y la manera como el Ejecutivo español, liderado por el socialista y jefe del gobierno central Pedro Sánchez, contempla encarar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Ante todo, recordemos unas fechas. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España a los 2 días, el día 22 de noviembre de 1975, y a raíz de la proclamación del rey, la transición se inició y fue un proceso de democratización lograda del país, proceso que culminó en 1978 por la aprobación de la nueva Constitución, llamada Constitución de 1978. Desde entonces, desde la aprobación de la Constitución de 1978, España es un Estado democrático bajo el régimen de monarquía parlamentaria. Como te lo decía, el tema de este tutorial es el aniversario de la muerte de Franco. Desde 2022, el gobierno central español, liderado por el socialista Sánchez, decidió proclamar el 31 de octubre, Día del Recuerdo a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura. Día de recuerdo a las víctimas del golpe militar. El golpe militar tuvo lugar el 18 de julio de 1936 y puso fin a la Segunda República, que había sido proclamada en España en 1931. Día de recuerdo a la guerra civil, que tuvo lugar de 1936 a 1939, y por fin la dictadura, el régimen franquista, que tuvo lugar en España de 1939 hasta 1975, hasta la muerte de Franco. El pasado 31 de octubre de 2024 no solo se celebró el Día de Recuerdo, sino que también el jefe del gobierno, Sánchez, comunicó que con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, 2025 sería un año de conmemoración. Habrá en 2025, a lo largo de todo el año, un centenar de actos conmemorativos, con un primer acto inaugural el 8 de enero de 2025, y estoy grabando el 10 de enero de 2025. Veamos a continuación los objetivos de ese año de conmemoración, objetivos tales como fueron descritos por el jefe del Poder Ejecutivo. Bajo el lema de España en libertad, el jefe del Gobierno central dijo que se trata de, cito, la conmemoración al cincuentenario de la muerte de Franco y la llegada de la democracia a España. Desde luego, no se trata de homenajear al dictador, sino que se trata de conmemorar la democratización del país. Habrá la celebración de unos 100 actos conmemorativos que dejen constancia tanto del proceso de transformación de España hacia la democracia, como de todos aquellos distintos protagonistas que se volcaron en la transición hacia la democracia. Y al respecto, es interesante indicar que la Casa Real
comunicó que Felipe VI no acudiría al acto inaugural del 8 de enero, oficialmente por motivos de agenda, pero la Casa Real comunicó que el rey acudiría a otros actos, en particular aquellos actos que resaltaran el papel de la monarquía durante la transición. Así que, según la idea, el proyecto del Poder Ejecutivo Español, 1975 equivale al punto de partida de la conmemoración ideada por el mismo gobierno central y titulada España en libertad. Evidentemente, la idea, el proyecto suscitaron mucha controversia. Nada más anunciarse esos actos conmemorativos, se desataron discrepancias dentro del tablero político, principalmente entre la izquierda y la derecha, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El líder del PP, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra Sánchez al acusarle de querer dividir a los españoles y querer desviar la atención en cuanto a las múltiples dificultades políticas de Sánchez. Me refiero a las malas relaciones de Sánchez con sus socios del gobierno de coalición, de sus dificultades en cuanto a la imputación de su esposa Begoña Gómez o de su hermano David Sánchez, ambos investigados por la justicia española por tráfico de influencia y prevaricación. La prevaricación es, según el DRAE, Diccionario de la Real Academia, la prevaricación significa el uso fraudulento del poder. Otros miembros destacados del Partido Popular, como por ejemplo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, también se alzaron contra ese proyecto de conmemoración y ambos dijeron que no se sumarán a ninguno de los actos. El Partido Popular acusa a la izquierda de, cito la palabra, entre comillas, lo acusa de guerra civilismo. Así que estamos viendo que el aniversario está enzarzado en una discrepancia política entre el PSOE y el PP, pero también cuenta con el rechazo rotundo de Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, el 26 de noviembre de 2024, elogió el franquismo y dijo que el franquismo fue un periodo de reconstrucción y progreso. Es decir, que la izquierda y la derecha aparecen en este tema de la historia, con posiciones sumamente encontradas, pero de cierta manera ambos bandos, por decirlo así, la izquierda y la derecha, aparecen en posturas fieles a una visión que suelen tener de la historia del país. Lo que sí llama la atención es la posición del partido Podemos, que también arremete contra estos actos de conmemoración al considerarlos, eso sí, insuficientes. Y eso que Podemos fue miembro del primer gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, fue miembro Podemos del primer gobierno de coalición entre 2020 y 2023. Entonces, se confirma que la cuestión histórica rápidamente se convierte en España en un debate ideológico. Por otra parte, hemos leído en la prensa últimamente, en diciembre, pero también hoy, 10 de enero, con la publicación de una tribuna de 3 historiadores en el periódico El País, que he leído esta mañana, también observamos que discrepan, bueno, no solo los miembros y las miembros de los partidos políticos, sino también intelectuales e historiadores. ¿Por qué?
tanto los intelectuales, bueno, algunos intelectuales como algunos historiadores denuncian que esa fecha de 1975, que coincide con la muerte del dictador, siembra la confusión. Dicen que iniciar la conmemoración a raíz del año 1975 resulta ser absolutamente, según ellos, absolutamente confuso. Preguntan qué quiere celebrar Sánchez con la fecha de 1975 y preguntan si en realidad esta fecha de 1975 es correcta, es interesante, porque recuerdan que la democracia no llegó a España hasta 1978. Y vemos entonces que no solo es un debate político, sino también un debate histórico. Observamos una vez más que la cuestión del pasado histórico de España sigue siendo sumamente sensible. A continuación veremos de qué manera España encaró el pasado histórico, desde el punto de vista político. Primero, hablemos de las leyes de memoria. En España hay dos leyes de memoria. Ambas fueron votadas bajo gobiernos socialistas. La primera ley, en 2007, bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, fue la ley llamada Ley de Memoria Histórica, cito, en favor de los que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. La Ley de Memoria Histórica estableció en 2007 oficialmente normas de reparación y reconocimiento a las víctimas, como por ejemplo la retirada de los símbolos franquistas, la restitución de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, las pensiones e indemnizaciones, el censo de las víctimas y posibles exhumaciones, la localización de las fosas comunes. También la Ley de Memoria Histórica de 2007 estableció normas autonómicas para la investigación y aplicación de la ley a nivel de las 17 comunidades autónomas. En 2022, también bajo un gobierno socialista, el primer gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, al cual me acabo de referir, fue aprobada la segunda ley de memoria, la ley llamada en 2022 Ley de Memoria Democrática, 2007 Ley de Memoria Histórica, 2022 Ley de Memoria Democrática. La Moncloa, y estoy hablando por metonimia, la Moncloa, la sede del gobierno central, es decir, diciendo la Moncloa me refiero al poder ejecutivo. La Moncloa presentó la nueva Ley de Memoria Democrática al comunicar, cito, que tras 15 años de vigencia y el paso muy importante que supuso 2007, surgieron cuestiones que necesitaban ser revisadas y mejoradas. ¿Qué cuestiones? Cuestiones tales como, según el Ejecutivo, una ampliación de las normas y disposiciones autonómicas, la ampliación del concepto de víctimas a las mujeres así como a la comunidad LGTBQ+, la resignificación del Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros. Si te parece, detengámonos unos instantes a explicar qué fue el Valle de los Caídos, ahora llamado Valle de Cuelgamuros. El Valle de los Caídos fue el principal monumento del franquismo y Franco lo inauguró en 1959 para conmemorar su victoria militar de 1939. 1939, que fue la victoria
de Franco que dio por terminada la guerra civil. Ya en 2019 hubo la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos para impedir que fuese un lugar de celebración del franquismo conforme con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Después, en 2023, hubo la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, restos de José Antonio Primo de Rivera que también se encontraban en el Valle de los Caídos, y José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de la Falange Española en 1933, falleció en 1936, al principio de la Guerra Civil, y entonces los restos de José Antonio Primo de Rivera habían sido trasladados al Valle de los Caídos cuando su inauguración en 1959, cuando se inauguró la Basílica del Valle de los Caídos. Hoy el Valle de Cuelgamuros, hoy el Valle de los Caídos se llama oficialmente Valle de Cuelgamuros, sigue siendo propiedad de Patrimonio Nacional, y Patrimonio Nacional es el organismo público encargado en España del patrimonio histórico y artístico. Hemos dicho que la reciente Ley de Memoria Democrática de 2022 establece normas autonómicas y locales en las comunidades autónomas para la aplicación de esa ley. En 3 comunidades autónomas en las cuales el Partido Popular y Vox concluyeron pactos de gobierno, se aprobaron las llamadas leyes de concordia, es decir que en 3 comunidades autónomas, Aragón, Comunidad Autónoma de Valencia y Castilla y León, el Partido Popular y Vox acordaron seguir con los símbolos franquistas, acordaron eliminar los mapas de las fosas comunes y retirar las subvenciones en cuanto a las labores de búsqueda e investigación. Con lo cual, es la prueba de que la cuestión de la memoria histórica en España está regida por un debate ideológico intenso, con posturas drásticamente opuestas y muy lejos del consenso. El gobierno central de Sánchez ha recurrido esas leyes de la concordia ante el Tribunal Constitucional, y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en abril de 2024 publicó un informe en el cual se alza contra, cito, la transgresión al derecho de garantizar la memoria histórica que suponen, según la ONU, esas leyes de la concordia pactadas por el PP y Vox. Me permito hacer una breve actualización porque actualmente en 5 comunidades autónomas se rompieron los pactos de gobierno entre Vox y el Partido Popular tras las elecciones europeas de junio de 2024, porque en 2024 hubo el surgimiento de la formación política que se llama Se acabó la fiesta, liderada por Alvise Pérez, y entonces hubo como una reubicación de la estrategia de Vox, y entonces Vox decidió denunciar los pactos que tenía con el Partido Popular en 5 comunidades autónomas. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué observamos? Observamos que el acto inaugural del 8 de enero se inscribe claramente dentro de una polarización ideológica, y este acto inaugural reaviva la cuestión del franquismo en España como un debate agudo. 1975 es el año de la muerte de Franco, y entonces hemos visto que bajo el lema de España en libertad, el gobierno central en realidad no deja muy claro qué pretende celebrar. La expresión según la cual se conmemora el 50 aniversario del dictador aparece para muchos confusa en la medida en que, como lo hemos visto en este tutorial,
En el tablero político se efectivamente comprueba mucha oposición a este proyecto y muchos historiadores opinan que la fecha de 1955 es una fecha con poca pertinencia a la hora de celebrar la democracia, y muchos dicen que efectivamente habría que celebrar la transición y la aprobación de la nueva Constitución de 1978. Bueno, me despido por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Si te ha gustado este tutorial, puedes suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.